vamos a seguir trabajando. Vamos a aprovechar que Cristina ya está sentada aquí con nosotros. Les recuerdo entonces que ella nos había acercado el tema tan interesante del trabajo que realizamos las mujeres fuera de la casa. Entonces, las que quieran hacer algún aporte, que quieran hacer alguna pregunta o acercarnos a algún comentario, estamos a disposición. Entonces, Cristina está acá escuchándolas. Hola, ahí está. Bueno, siempre les pedimos que se presenten así, aunque nos conocemos, así todas las demás saben quién nos está hablando. Fuerte, habla fuerte. Ah, se lo alcanzan. Ah, bueno. Bueno, yo soy Liliana Guitián, diputada provincial por Salta. Por Salta, sí. Y dos cuestiones con respecto a tu exposición. Nosotros en la Cámara hemos aprobado la extensión de la paternidad para los empleados públicos provinciales. Pero bueno, como es bicameral, está en el Senado y el principal cuestionamiento es el costo, ¿no?, para el Estado. Bueno, una de las cuestiones que siempre sale a relucir. Y otro tema, en cuanto a los números que vos mostraste, estoy segura que en Salta son mucho más amplios, el tema de las brechas entre el empleo registrado, el empleo formal y el desempleo, sobre todo en el caso de las mujeres. Y yo me preguntaba, un poco con la reforma previsional, ¿cómo se plantea este esquema? Porque al habernos aumentado la edad para los beneficios previsionales a las mujeres, ¿cuánta gente queda en condiciones más de vulnerabilidad? ¿Cómo se está haciendo el planteo para buscar acciones que busquemos para solucionar este tema, ¿no? ¿A cuánto llevaron la licencia para los 5 días. 5 días. O sea, escaso. De a poco. De a poco, está bien. Es preferible plantearse algo escalonado a nada. Pero es verdad, eso yo no lo pude aclarar con el apuro, pero en realidad en el sector público la cosa es distinta que en el caso de la ley de contrato de trabajo, que es para el sector privado. En el sector público, como este es un país federal, las provincias plantean distintas cuestiones. Hay casos como el de La Rioja que tienen 25 días de licencia por paternidad en el sector público. O sea, hay avances, pero ahí ¿qué es lo que pasa? También hay una heterogeneidad que, bueno, hay que admitirla, pero que si nos planteáramos quizás una política de cuidado más concreta, más visible, y esto estaría como, habría pisos mínimos y después, bueno, cada sector de actividad mejoraría en función de pero siempre por arriba del piso, que es distinto a muchas veces los empresarios que mandan a que la cosa pase por la negociación colectiva, en vez de algunos empresarios, tampoco es que estoy en contra de todos los empresarios, pero mandan a que la cosa y bueno, ahí es cuestión de la capacidad de presión que tiene el sindicato en la actividad. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de la cuestión previsional. La cuestión previsional es una cuestión en este momento muy complicada y en muchos países se está planteando el tema de digamos, que se equiparen las edades de jubilación o en algunos casos se suban. ¿Por qué es eso? Porque los sistemas previsionales no son inviables. Son inviables porque, bueno, envejece la población, entonces los que aportan, ustedes saben que nosotros aportamos para los que están jubilados ahora, entonces hay que tener una cantidad de aportantes suficientes para sostener eso y esto va decayendo en el tiempo. Esto, que es un problema, empieza a ser visto a nivel internacional. Yo estuve hace poco en una actividad que organizó la OIS, un seminario donde están planteando
cada vez más la formalización de las mujeres, o sea que esto del trabajo de las mujeres, la incorporación de las mujeres y la formalización de las mujeres, porque es lo que va, ya no es por una cuestión de derechos, es por una cuestión de utilidad de ese aporte para sostener el sistema de seguridad social. Y a futuro, eso también es otra cosa que habrá que discutir en adelante, a futuro el tema del trabajo es un tema donde se está pensando que nuestros hijos o las generaciones futuras van a tener que ser sus propios empleadores, o sea, se va a tener que empezar a aportar a partir de trabajos que son por cuenta propia, pero con un aporte sustentable. Ustedes saben que hoy para una persona que hace un trabajo por cuenta propia, no llega nunca a aportar lo suficiente, con la suficiente constancia como para poder jubilarse. Bueno, a futuro se tendrá que empezar a ver esto como una forma de generar condiciones viables para un sistema previsional, pero ya las modalidades de trabajo y los tipos de trabajo van cambiando tan aceleradamente que dentro de un tiempo no van a ser como lo que vemos hoy en día, digamos, ¿no? Hay trabajos que hoy nos parecen absolutamente centrales que dentro de un tiempo no van a existir más. Y cada vez las cosas que nosotros vemos que los chicos juegan con determinadas cuestiones de computación, a futuro quién sabe cuánta plata van a ganar con eso. Y va a ser un trabajo y una fuente de ingresos. O sea que esto está en cambio permanente. Pero el tema de los sistemas de protección social, todos están pensando en este momento en cuestiones que tienen que ver con que sean sustentables. Y no son sustentables porque hay gran parte de la población en la informalidad, mucha dificultad de los jóvenes para ingresar al trabajo, muchas mujeres en la informalidad y un envejecimiento de la población. O sea que es sí, explosivo, digamos. Y el tema de sustentar esto también empieza a ser una oportunidad para las mujeres para empezar a ver este tema. Y otra cosa que no me quiero olvidar que vos mencionaste es el tema de los mitos de los costos laborales, porque dice, bueno, darle una licencia por paternidad es caro, o es esto, o es lo otro. Y las mujeres siempre somos consideradas caras desde el punto de vista de la mano de obra porque tenemos licencias, porque cuidamos los hijos. Bueno, ¿cuál es la solución para eso? Que todas las cuestiones que tienen que ver con el cuidado sean para hombres y para mujeres. Entonces ya se deja de focalizar en un sector de la población el problema. Bueno, si hay alguna otra pregunta, algún comentario. Hola, ¿qué tal? De vuelta yo en realidad. Bueno, le quería comentar que en nuestra provincia, en Tierra del Fuego, en el mes de enero se votaron las nuevas leyes previsionales. Y bueno, en realidad se equipara al hombre con la mujer, se eleva la edad jubilatoria a los 60 años. Nosotros teníamos un régimen bastante más diferenciado con el resto del país. El tema es que, bueno, nos pusimos a investigar porque, bueno, como trabajador especializado en el tema, por ahí nos interesa puntualizarlo de por qué en realidad los legisladores a lo largo y a lo ancho de toda Latinoamérica y el Caribe, en base a un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, planteaban que en todos estos países se habían tenido en cuenta condiciones en realidad de equidad para diferenciar el hombre y la mujer. Y bueno, ¿qué opinión le merece? Porque en realidad este informe plantea que para dentro de 20 años las mujeres no van a alcanzar en realidad por la informalidad y pues, los datos que usted expresaba, que en realidad el acceso al trabajo es dificultoso y que nos incorporamos más tarde o suspendemos los aportes jubilatorios. Entonces, bueno, esas eran las cuestiones que eran tenidas en cuenta. De hecho, el bloque que propone este proyecto plantea que tiene que ver por una cuestión de expectativa de vida, que en realidad no es real porque desde siempre las mujeres tenemos más expectativa de vida que los hombres. Entonces quería saber qué opinión le merece y si hay alguna cuestión superadora para que podamos llevar a nuestra provincia. Muchas gracias. Sí, yo creo que desde el punto de vista de la equidad, plantear la misma edad de jubilación para hombres y mujeres puede ser una cuestión equitativa, pero sí hacemos una compensación de las situaciones de las mujeres por el tema de la crianza, porque no estamos en las mismas condiciones.
Entonces, hay algunos países, el caso de Chile es uno, del bono por hijo, que se puede buscar así. Y si no, en el caso de España, que son cotizaciones ficticias, es decir, se le reconoce tiempo en los que no aportó o en los que estuvo fuera del mercado porque está criando sus hijos y se incluyen cotizaciones ficticias, es decir, se le consideran cómputos que en realidad no hizo a las mujeres. En ese caso, si igualan la edad de jubilación, al estar equiparado toda la trayectoria, puede ser. Bueno, entonces, si no hay ninguna otra pregunta, le agradecemos enormemente a Cristina de lo que nos ha aportado. Le damos un aplauso. Muchas gracias, Cristina. Y convocamos entonces ahora a la doctora María Elena Torresi, que es nuestra siguiente disertante. María Elena es una persona que conozco mucho, que he trabajado con ella porque ha sido presidenta, como les dije hoy, de nuestra institución, la Unión de Parlamentarios del Mercosur. Es diputada de la provincia de Buenos Aires. Ha sido presidente de la Unión de Parlamentarios del Mercosur entre el año 2013 y el año 2015. Es actualmente presidente de la Comisión de Mercosur de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, vicepresidente de la Fundación Ecológica por una Vida Mejor, nada más, y sigue siendo docente, martillero público, en fin. Lo dejo ahí porque si no se nos va la jornada leyendo las actividades tan importantes que María Elena suele hacer. María Elena, en uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Liliana. Ella tiene mucho que ver en esta presentación de hoy sobre el tema medioambiental porque nos pusimos a charlar y dijo que, recuerdo, fue en Uruguay, que el tema ambiental lo teníamos que sumar a las temáticas propias de la mujer. Así que un gusto, Sila. Gracias, María José. Gracias, María Luisa, por todo lo que ustedes hacen para la UPM, desde la UPM. Y gracias a cada una de ustedes que están conformando este día, que creo muy importante, de inicio de actividades del Foro de Mujeres del Mercosur. A ver, vamos a hacer un pantalleo rápido de qué pasó con el famoso tema medioambiental. Porque la primera vez que los gobiernos se pusieron de acuerdo en hacer una conferencia fue en el año 1972, allá, bastante lejos. Fue en Estocolmo y fue producto de la reunión de muchos países que se interesaron por primera vez en sentar posiciones acerca del ambiente. Piensen ustedes que el tema ecología casi era algo que tuvieron que conformar en ese tiempo. No se ponían de acuerdo si medio ambiente era algo que se podía decir. ¿Qué es esto? ¿Era medio o era ambiente? ¿Quiénes además podían hablar del tema medioambiental? Bueno, los biólogos, tan solo ellos. Tal vez se sumaban profesores de geografía, de las ciencias naturales. Bueno, hubo que hacer todo un conglomerado de distintas disciplinas para ir poniéndonos de acuerdo a ver qué era esto de entender la casa de todos, que es la Tierra. Y así llegó la segunda conferencia de Naciones Unidas, que fue en el 92 en Río de Janeiro. Ahí las cosas fueron mucho más concretas, porque ahí apareció la Agenda 21. Algunos llamaron Programa 21. Como ven,
había muchas recomendaciones acerca de qué debíamos hacer desde los gobiernos, desde las instituciones no gubernamentales, desde las empresas y desde todos, para cuidar el lugar común. Yo me acerqué, o se acercó la ecología a mí en el año 80 y fue a través de una mirada de una mujer. Estaba vestida yo con un saquito de piel y me miró a los ojos, Europa, norte de Italia. Me miró, bajábamos en un ascensor, íbamos a una reunión de teatro a la Scala de Milán. Me miró a los ojos, miró mi saco y me volvió a mirar. ¿Fue una mirada fea? No. A mí me anotició que algo no andaba bien. Tanto que bajé y volví a ir a mi habitación, me saqué el saco porque yo entendí que eso no andaba y de ahí en adelante, primero, al lugar que fui no había un solo saco de piel. Así que era el 30 de marzo, en la parte norte hace frío. Yo no tuve frío, pero les aseguro que yo no pasé vergüenza. La hubiera pasado si hubiera ido desadecuada. Entonces, desde ese día comprendí con esa mirada que había otras miradas que tal vez se me escapaban. Hoy estuvimos mirando otras formas, lo que decía María Luisa, el tema de la trata, lo que le pasó a Gabriela, son miradas que le pasan a las mujeres, que le pasan al mundo y a las cosas. De ahí empezamos en Argentina, en la provincia de Buenos Aires en especial, a trabajar en lo que se llamó el Pacto Ecológico Bonaerense. Eran 2 manos, esa era la forma de su logo, en donde todas las instituciones nos reuníamos a través de las universidades. Fuimos yendo a cada una de las universidades de la provincia de Buenos Aires y desde ahí llamando a todos los que quisieran decir y hacer. Y al mismo tiempo conformamos una organización no gubernamental, la Fundación Ecológica por una Vida Mejor, y ahí enorme cantidad de mujeres, había muchos hombres, pero creo que el impulso más grande lo dieron las mujeres, que se prestaron a hacer charlas, a hacer en las escuelas. Nos habían dado la apertura de las escuelas de la provincia de Buenos Aires para que hiciéramos esas charlas, hicimos maratones, hicimos lo que se llama concientización unas y otras. Pero lo que antes no se hablaba empezó ahora a estar de boca en boca y es el calentamiento global. Pero ¿cómo llegamos a ese calentamiento? Por problemas de producción y además que nos hemos multiplicado. En el tiempo de Jesús éramos 200 millones las personas que habitábamos la tierra y ahora se fue incrementando paso a paso y estamos en el 16 hablando de alrededor de 7.000 millones. Es el mismo lugar, es la tierra. Quiere decir que para hacer la explotación de esa tierra y además para que anduviesen las máquinas que primero empezaron con el carbón y ahora con otros, con petróleo y aledaños, hubo que
hacer lugar, por lo tanto hubo desforestación, a veces absolutamente agresiva, y aquí estamos con un calentamiento global que empezó a preocupar seriamente a gobiernos, pero también en el decir de cada uno de nosotros. Hoy es un tema, el tema del calentamiento, el tema de la ecología y cómo van mutando algunas temperaturas de forma que incide en los cultivos. Bueno, Kioto. Antes que Kioto hubo una reunión más y después hubo 20 reuniones en donde los pueblos, los gobiernos de los pueblos no se ponían de acuerdo. Estados Unidos nunca quiso firmar, China tampoco, y a la par Rusia. Quiere decir que costó muchísimo llegar en el año 15 a París. París es un hito. Ahí, no sé si estamos, miren todas las reuniones que se hicieron hasta llegar a París. En la próxima vamos a ver ya París, un poquito más. Entonces, en París los gobiernos dijeron que solamente podíamos llegar a crecer si las cosas queremos que no se compliquen 2 grados, deseando que en realidad lleguemos a 1,5 grados, no más. Para eso, todos los gobiernos se han trazado formateos de acción, cada uno de acuerdo a su idiosincrasia, y además apostar a todo lo que sean energías renovables. Ahora, los gobiernos se ponen de acuerdo, pero además la mirada de cada uno de nosotros va a tener que estar también atenta a esos desafíos. Y el desafío es el de todos los días, porque así como en la trata hubo días, horas, años de trabajo, en la concientización ecológica también hay que estar abriendo la vista, diciendo esa mirada que en aquel entonces a mí me dijo que algo no andaba bien y había que enterarse o modificar. Creo que el llamado que estamos haciendo en todos los lugares a los que podemos acceder, y es importante entonces que diputadas, mujeres de todos los lugares nos pongamos de acuerdo en una tarea común, que es la tarea de todos los días. Días pasados, una amiga me dice, llegaron las golondrinas. ¡Apá! Claro, agosto, llegan las primeras golondrinas. Después vienen las demás y van a los mismos lugares que en otros años vinieron. ¿Cuántas veces tenemos tiempo de mirar esas cosas? ¿Cuántas veces tenemos el tiempo apenas de mirar esa luna llena? ¿Cuántas veces le enseñamos a los chicos ese milagro de plantar un árbol? Bueno, eso es conciencia de todos los días, que además va a ser que cuando tengamos que resolver situaciones de los desperdicios que todos los días tenemos que ordenar y sacar para que el ente público disponga, cada vez sean menores, de lo menor a lo mayor, en todas las conciencias. Entonces,
Yo creo, Liliana, que es importante pensar en lo global y en lo local. Había un dicho muy cierto, que hay que pensar globalmente, pero actuar localmente. Hoy son muchas mujeres las que tienen responsabilidades importantes en el mundo. Tal vez Hillary pueda llegar a ser. En Inglaterra está May, tenemos a Merkel. Bueno, acá en nuestro país, en esta casa, tenemos a Gabriela Michetti. Nosotros tenemos en la provincia a María Eugenia Vidal. Quiere decir, en Chile tenemos a Bachelet. Cuánta responsabilidad para todos los cambios que hay que hacer. Los gobiernos empezaron en el 72. Ahora es absolutamente, es importantísimo que se pongan a hacer al lado de la gente. Obama dijo que había que ocuparse del tema ambiental, que todo era importante, pero lo ambiental también. Y nada menos que el Papa Francisco nos dio hace muy poco Laudato Si, en donde es un llamado absolutamente para cada una de las conciencias, no solamente de las cristianas, sino de todas las religiones. Así que las convoco a que como mujeres, y para los hombres que están acá también, trabajemos por mejorar esta casa, cuidarla para nuestros hijos, para nuestros nietos, y porque la vida tiene que seguir y las mujeres siempre hemos estado al lado de la vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Elena. Como siempre, bueno, con las palabras justas para hacernos pensar en algo tan importante en el cual las mujeres podemos participar desde la enseñanza, desde nuestra casa, de nuestros hijos, en esto que es el cuidado del planeta. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, por favor, no sé si no, estamos... Para la renovación del frente marítimo de nuestra costa pinamarense. Hoy más de 21 balnearios comenzaron la demolición para hacer balnearios sustentables, recuperando Pie de Médano y recuperando 25.000 metros cuadrados de playa. Es una obra muy importante y justamente ecosustentable para un Pinamar más ecológico. Simplemente compartirlo y bueno, cuando vengan a Pinamar los invitamos a que vean lo que es ahora la costanera y lo que es ahora poder disfrutar de ver las playas más amplias. He ido y los felicito fervientemente. He ido. Gracias. Lo que parecía que nunca iba a ser, nuestro ocurrió. intendente lo logró y lo ha hecho y con un el esfuerzo. intendente joven y ustedes apoyando. Así y nosotros que en el Consejo Deliberante apoyándolo y bueno, y todas las empresas y todos los concesionarios que pusieron el esfuerzo de poder lograr esto, que es una inversión muy importante, y creo que este es un ejemplo para que otros balnearios también lo tomen y otros municipios. Felicitaciones. Sí. Así es. Creo que desde ese año 80 es uno de los creadores de todas las leyes ambientales de la provincia. Así que, bueno, sí. Y no me quiero olvidar que en Mendoza quedó abierto el observatorio de medio ambiente, así que está. Es verdad. Y además en el Parla Sur también está abierto ese observatorio
para acciones, para poder revisar leyes de uno y otro lugar, para incrementarlas, mejorarlas y perfeccionarlas. Así que esos dos instrumentos están a la mano. Bueno, ¿alguien más quiere hacer? Bueno, la despedimos Muchísimas a María Elena con gracias. un aplauso grandísimo. Por tenerla con nosotros, así que bueno, muchísimas gracias. Continuando con el programa, entonces, ahora vamos a convocar a Ana María Toscano. Aquí está. La doctora Ana María Toscano es profesora asociada de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Fernando Pessoa de Oporto, Portugal. Es editora de una revista muy importante que se llama Nuestra América y es coordinadora y directora del Núcleo de Estudios Latinoamericanos. Tiene importantes trabajos de traducción del español al portugués y del portugués al español y ha escrito muchísimas obras en las cuales se detecta su afición y su especialidad hacia el tema del poder femenino y la narrativa latinoamericana. Pero además es una amiga, es una muy buena amiga y también tengo que decirles que también en este caso, como hoy nos contaba Gabriela, tenemos que hablar del amor, porque ella es argentina, de origen portugués, pero se enamoró de un portugués que está acá hoy presente, que es el doctor Lisboa, Felipe Lisboa, que la acompaña, así que el amor la llevó a Portugal hace ya más de ¿cuántos años? 7 años. De 27 años, así que también es un caso de importante amor de una argentina portuguesa. La dejamos en uso de la palabra. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. ¿Cómo es aquí? Muchas gracias Liliana por invitarme. A ti también por recibirme y invitarme. Bueno, tal como dijo Liliana, les voy a hablar sobre la presencia de la mujer portuguesa. Fue un poquito difícil, hacer una línea y pensé, bueno, tal vez no sepan casi nada de la mujer portuguesa, mejor hacer una presencia histórica, ¿no? Contarles un poquito cómo ella fue evolucionando a lo largo de estos siglos. Voy a tomar solamente a partir del siglo XIX, para hacerla bien corta, y tratar de llegar hasta la actualidad, quiénes son ministras, etcétera, etcétera. Bien, a lo largo de la historia de Portugal se ha visto cómo la mujer luchó por una posición digna en el retrato de una sociedad que la tenía muy alejada del ámbito público. No se reconocía a la mujer como un ser jurídicamente autónomo y solo existía como elemento de un agregado familiar. O sea, eran esposas, madres o hijas sin derecho político y estatuto económico propio, como también se las excluía de los poderes formalmente constituidos. Para las instituciones oficiales, las mujeres prácticamente no existían y esta invisibilidad se podía observar también en las fuentes documentales, en donde se las puede encontrar, sobre todo en documentos fiscales, principalmente en catastros de propiedades cuando ellas eran viudas, que era un factor importante para Portugal. En esta situación civil de viudez, se las puede encontrar como propietarias de bienes y algunas de ellas gestionaron patrimonios inmobiliarios considerables, pero siempre siendo viudas, ¿sí? A la luz del Código Civil de 1867, el casamiento, y atención a esto, privaba a la mujer de importantes derechos personales y patrimoniales como su incapacidad civil y política. Es decir, les era imposible trabajar fuera del hogar, de adquirir o de administrar bienes sin el consentimiento del cónyuge. Solo tenían autonomía, vuelvo a decir, si eran viudas.
Esta situación reforzaba la importancia de los papeles femeninos en el seno del agregado familiar y, al mismo tiempo, aumentaba su poder y prestigio social, principalmente cuando las mujeres ascendían a jefes de familia, que era un factor también importante. Como ejemplo puedo citar a doña Antonia Adelaide Ferreira, conocida por todos nosotros en Oporto, donde yo vivo, como a Ferreiriña, viuda del barón de Forrester, ciudadano inglés, gran propietario del Duero, de la zona del Duero, y productor del vino de Oporto, ¿no? Este señor muere ahogado en el río y entonces ella asume muy joven la gestión de sus negocios y alcanzó una notoriedad totalmente nada habitual en esa época, en pleno siglo XIX, mitad del siglo XIX. Se la llamó la empresaria portuguesa del siglo XIX y durante su mandato de gestión exportó más de 700 barriles de vino de Oporto por año y ella empezó su gestión en 1848, ¿no? Bien. Ese por un lado. Por lo tanto, el resto de las señoras, obligadas y recluidas en la esfera privada, consiguieron un espacio progresivo por vía del trabajo a partir del siglo XIX. Pero la presencia de la mujer y su participación en las instancias de representación política, como son los partidos políticos, el gobierno y el parlamento, era insignificante hasta el último tercio del siglo XX. Por tal razón, su historia es una de las áreas de estudios que se desarrolla en los últimos años en Portugal, beneficiando a la apertura política proporcionada a partir de la Revolución del 25 de abril de 1974, en donde se considera a la mujer que se inicia verdaderamente en este campo. Sin embargo, ellas hicieron sentir su voz desde mucho antes, es decir, en los años finiseculares del siglo XIX, donde denunciaron las injusticias de su condición. ¿Qué pasó? En la transición entre el siglo XIX y el siglo XX, en Portugal se pueden observar las transformaciones políticas que tuvo el país con cariz republicano para cambiar la mentalidad de ignorancia en que se mantenía a la mujer y justificar así un proyecto de educación femenina. Muchos autores decían, y voy a citar solamente uno, el de Tavares da Silva, que decía que el Estatuto de Ignorancia de las Mujeres es la base reconocida y confesada, decía él, de todos los males. Peor que la ausencia de derechos cívicos o políticos, peor que la dependencia económica, es la ignorancia total de la mujer, la total inercia intelectual y a la total dependencia que de ahí resultaba, ¿sí? Entonces siguen diciendo que a la par del analfabetismo literal de las clases inferiores, y a veces no apenas de estas, el analfabetismo cultural e intelectual de las clases superiores resulta de una educación errada para las mujeres. En 1878, para que ustedes tengan una idea, el 89,3% de la población femenina mayor de 7 años no sabía leer ni escribir, lo cual es muy importante para lo que después yo les voy a ir diciendo. O sea, 9 de cada 10 portuguesas eran analfabetas. En 1900, López Praza publica bajo el seudónimo de Alice Pestana Comentarios à Vida, donde recalca que solo 1/7 de la población femenina era alfabetizada. Pero el panorama no se había modificado casi nada en 1930, en donde la tasa de analfabetismo solo había bajado, fíjense, del siglo XIX, 89,3, a 1930, 74,3, ¿sí? Es decir que de cada 100 habitantes, 70 no sabían leer. Bien. El país mostraba que la enseñanza para las mujeres estaba al margen, ¿no?, de la instrucción pública.
Si bien que en Portugal se votó por primera vez en diciembre de 1820 para las Cortes Constitucionales, se verá que será en ese momento que se comenzó a hablar sobre el sufragio femenino. Posteriormente, en el artículo 33 de la Constitución de 1822, se afirmaba que, y cito, en la elección de los diputados tendrán voto los portugueses que estuvieran en el ejercicio de los derechos de ciudadano. Entre esta idea y el pleno derecho efectivo de las portuguesas al sufragio, que aconteció en 1976, pasarían 154 años. A pesar de que la monarquía nunca prohibió que la mujer votase, eso no significó que la autorizase. Es decir, eran ciudadanas, pero sin derecho a ciudadanía. ¿Sí? En 1905 surgía la sufragista Ana de Castro Osorio, quien había publicado un auténtico manifiesto titulado As Mulheres Portuguesas, y después de 5 años de este manifiesto, el 5 de octubre de 1910, el país se enfrenta a una revolución que implanta el régimen republicano y el rey, don Manuel II, se exilia en Inglaterra. Dicha revolución y el Partido Republicano estaba dominado por algunos dirigentes radicales que impusieron sus ideales progresistas, libertarios y principalmente anticlericales, quedando esta primera república, como fue conocida, como teniendo leyes de avanzada, principalmente en los derechos de la mujer, y donde dará a algunas feministas de la primera generación la misión evangelizadora. Por ejemplo, de que la mujer rural tome conciencia de sus derechos y deberes para que, como escribiría la misma sufragista, se observase y comprendiese a sí misma, tomando el lugar que le corresponde en la marcha para el futuro más próspero de Portugal. Este debate, claro, hizo salir de la penumbra a la mujer rural portuguesa, encuadrándola en los límites de un discurso, claro, también profundamente ideológico, ¿no?, que era la República. En 1911, el derecho de voto era solamente reconocido a los ciudadanos portugueses con más de 21 años que supiesen leer y escribir y que además debían ser jefes de familia. Es ahí donde aparece la médica Carolina Beatriz Ângelo, quien provocó uno de los escándalos más hablados de su tiempo con 33 años, ¿no?, muy jovencita. Viuda, con una hija de 7 meses, vivía de su trabajo teniendo su consultorio en su propia casa. Ella invocó ante el tribunal su estatuto de viuda y madre para que le reconociesen el derecho de voto bajo la base del sentido plural masculino ante la expresión ciudadanos portugueses, que en su tiempo se refería a hombres y mujeres. Este incidente mostró la fragilidad de la ciudadanía femenina y también cuán débil era aquella cultura democrática. Para evitar que estos antecedentes volvieran a repetirse, la ley fue alterada de inmediato al año siguiente, con la especificación de que los únicos en poder votar serían apenas los jefes de familia masculinos. Fue un año solamente que la ley tuvo vigor. La doctora Ângelo se convirtió así en la primera mujer en votar en el cuadro de los 12 países europeos que constituyeron más tarde la Unión Europea, 1911, ¿verdad? A pesar de que ella propia viviría después en un país en que el sufragio universal solo fuese instituido pasado más de 60 años, en 1975. Ambas señoras, Osorio y Ângelo, son ejemplos de las luchas por los derechos de las mujeres en Portugal. Lamentablemente, la doctora Ângelo consiguió votar y pasado 6 meses tuvo un severo ataque cardíaco y fallece. Por lo tanto, ella no va a ver
todos estos progresos. Muere con 34 años, muy jovencita. 34 años, muy jovencita muere. El 28 de mayo de 1926, y en la secuencia de un golpe militar, se instaura un régimen dictatorial que se conoce como Estado Novo, que duró 48 años, cuyo líder, Antonio Salazar, impuso nuevamente los valores conservadores y regresó la influencia de la Iglesia Católica, por lo que muchos de aquellos adelantos que había impuesto la Primera República en lo concerniente a los derechos de la mujer fueron anulados, ¿sí? Entre ellos el divorcio, ¿sí? Que se prohibió como todos los derechos de participación política que la mujer tenía o había conseguido en la República. Sin embargo, desde el conflicto que provocó la doctora Angelo, tuvieron que pasar 20 años para que las portuguesas fuesen por primera vez en la historia del país, en la historia política del país, ser consideradas ciudadanas electoras. Esto se reportaría al artículo 1 del decreto ley del 5 de mayo de 1931, donde se estipularía que podrían ser consideradas, ¿verdad?, electoras para las elecciones municipales por sufragio directo parcial los ciudadanos portugueses de uno y otro sexo. Jefes de familia. En lo que respecta a las mujeres, esta función consigna a aquellas que son, fíjense, viudas, divorciadas o judicialmente separadas de personas y bienes con familia propia, o las casadas cuyos maridos estén ausentes en las colonias, que eran Angola, Mozambique, Cabo Verde, ¿no?, o en el extranjero, ¿sí? En 1933, este derecho se extendió más tarde a las solteras, mayores y emancipadas con familia propia y reconocida idoneidad moral. Y pasó a contemplarse para las elecciones municipales las mujeres, dice, emancipadas con estudios secundarios y superiores, lo cual se pueden imaginar eran muy pocas, poquísimas, ¿no? En la lista de las primeras elecciones legislativas de 1943 se presentaron en esta época 3 candidatas, ¿sí?, para diputadas para la Asamblea Nacional, que es nuestro Congreso, y una a la Cámara Corporativa. Ellas fueron María Cándida Correia, que era abogada, Domitila de Carvalho, médica, María Guardiola, rectora del Liceo María Amelia, y Cândida Parreira, todas ellas dirigentes de la Obra das Mães pela Educação Nacional, OMEN, y de la Mocidade Portuguesa Femenina. Debemos recordar que el país en este momento, 1943, era extremadamente conservador en ese periodo, dado que estábamos bajo una dictadura. ¿De acuerdo? Por eso estas mujeres y todas las otras que posteriormente tuvieron alguna participación política eran mujeres comprometidas con el régimen salazarista al ser esposas o familiares de dirigentes políticos, ¿sí? La sucesiva presencia de las mujeres en la Asamblea Nacional se extendió hasta la década de 1970. Por esta razón, desde 1933 hasta 1973, solo estuvieron representadas en la Asamblea Nacional y la Cámara Corporativa 14 mujeres. Si hacemos una comparación con el resto del mundo, verificamos que Nueva Zelanda, por ejemplo, fue el primer país en dar el derecho de voto a ser electas las mujeres en 1893. ¿Sí? Y después en Australia en 1902. En Europa, el primer país fue Finlandia en la década del 30, a seguir fue España en 1931, Francia en el 44 y nosotros a partir de 1931. Pero todo cambiaría radicalmente.
con el golpe militar del 25 de abril de 1974, que instauró el régimen democrático en Portugal. Se comenzó a vivir un clima de libertad que se reflejó en los niveles, por ejemplo, de las ciencias sociales, en el estímulo a nuevas áreas de estudio, en la renovación metodológica, en el interés prestado a los periodos históricos despreciados por la historiografía del Estado novista, ¿no?, del anterior. Por eso que las desigualdades basadas en el sexo relativamente a la capacidad electoral fueron abolidas por el decreto ley del 15 de noviembre del 74, después de la Revolución. Entre tanto, las mujeres casadas y otras que no eran jefes de familia votaron y fueron elegibles solo en las elecciones municipales de 1976. La primera y única vez que una mujer en Portugal fue nombrada al cargo de primer ministro o jefe de gobierno fue la ingeniera María de Lourdes Pintasilgo en 1979. Su gobierno duró 6 meses. Sí, ya había sido diputada de la Cámara Corporativa antes de la Revolución y fue ministra de los Asuntos Sociales en el tercer gobierno provisorio post-revolucionario. Por eso, su carrera posterior incluyó cargos como embajadora de la UNESCO, consejera del presidente Ramalho Eanes y diputada del Parlamento Europeo por el Partido Socialista en 1986. Bien. En resumen, la participación de las mujeres en los gobiernos entre 1976 y, para poner una fecha, 1995, se limitó a 6 ministras, 33 secretarias de Estado y 4 subsecretarias de Estado, lo que representaba un 5,8% del total de los miembros de los gobiernos en este periodo. A partir de las primeras elecciones, entonces, de 1976, un número creciente de mujeres comenzaron a ser elegidas tanto para la Asamblea de la República, para el Congreso, ¿sí?, como para las municipalidades y después para el Parlamento Europeo. Así como algunas de ellas fueron nombradas para cargos del gobierno. Por otro lado, el sistema administrativo portugués tenía el cargo de gobernador civil, que era el representante del gobierno central en cada uno de los 32 distritos que tiene el país. Este cargo fue extinguido en 2010 como consecuencia de una reforma administrativa que Portugal tuvo. Por eso que el cargo de gobernador civil se mantuvo en exclusividad masculina hasta 1980. Año en que fue nombrada la primera gobernadora civil en el distrito de Évora. Hasta 1994 fueron nombradas 3 mujeres más para este cargo, lo que para un total de 114 gobernadores civiles nombrados entre el 74 y el 94, la representación fue de un 3,5%. En Lisboa fue nombrada la primera vicegobernadora civil en 1974, lo que confirma la conclusión de varios estudios. Varios estudiosos dijeron esto, y lo cito, que las mujeres tienen más facilidad en ocupar posiciones secundarias que posiciones primordiales, ¿no? Esto es el discurso masculino. La Constitución portuguesa establece el derecho de todos los ciudadanos a tomar parte en la vida política y en la dirección de los asuntos públicos del país. Por otro lado, desde la revisión constitucional de 1997, que establece que la participación directa y activa de los hombres y de las mujeres en la vida política es condición e instrumento fundamental de consolidación del sistema democrático y que la ley debe promover la igualdad en el ejercicio de los derechos cívicos y políticos y la no discriminación en función del sexo en el acceso a los cargos políticos.
Si bien el régimen democrático iniciado el 25 de abril, como he dicho anteriormente, permitió a las mujeres la total libertad política en igualdades con los hombres, su concretización está lejos de reflejar una situación de paridad, visto que las mujeres, por razones varias, continúan a no estar equitativamente representadas en los órganos de soberanía, sobre todo en los del poder central a lo largo de estas últimas décadas. Sin embargo, en 2006 se vio un poquito la luz de todo esto y se reconoció un avance legislativo significativo para Portugal con la aprobación de la Ley de Paridad. Fue en 2016, el 21 de agosto de ese año, que vincula una representación de por lo menos un 33% de ambos sexos en las mismas listas electorales para la Asamblea de la República, para el Parlamento Europeo y para las municipales. Esta ley, además de representar un marco importantísimo en la promoción de la igualdad de mujeres y hombres, también señaló la transformación que promueve un sistema que se mantuvo alejado a las alteraciones por inercia del sistema de los intereses que se habían instalado. Las políticas de igualdad son el resultado de una compleja relación dinámica de factores institucionales y estratégicos y de una conjugación de actores complejos y multidimensionales. Así, la Ley de Paridad es un producto diferido de reivindicaciones antiguas y también de la propuesta del Partido Socialista dirigido por José Sócrates, que fue durante 2 candidaturas primer ministro del país. Esta ley es traductora de una política de cuotas para la participación de las mujeres en la vida política, como también un culminar de más de 30 años de reivindicaciones. Para Rosa Monteiro, una de las estudiosas portuguesas sobre este tema, el diferencial de participación de cargos de decisión política es tal vez aquel en que más flagrantemente visible la persistencia de la desigualdad sexual en Portugal. La participación electoral de las mujeres ha registrado aumentos entre las décadas de 1980 y 2002, no existiendo actualmente cualquier diferencia significativa entre el porcentaje de hombres y mujeres que ejercen su derecho a voto. Según datos de 2010, Portugal es aún el 19º país del mundo en lo que respecta a la participación de las mujeres en cargos ministeriales y el 31º relativamente a la representación de las mujeres en el Parlamento Nacional. Bien, hasta la fecha Portugal no tuvo una mujer como presidente de la República, pero sí en la elección de 1986 se presentó María de Lourdes Pintasilvo, candidata independiente del Partido Socialista. Y en la última elección que hemos tenido nosotros, en 2015, se presentaron 2 candidatas, Marisa Matias, que es eurodiputada del Bloque de Izquierda, y María de Belén Roseira, independiente del Partido Socialista. El nivel de representación de los diversos gobiernos, por ejemplo, desde 1991 hasta 2009, solo alcanzó su pico más alto en 2002, con un 20% de participación. En la Asamblea de la República, con un total de 230 diputados, las mujeres en 1979 eran 23. Lo que hacía un 8,3%. Y en 2009 ya su número era más significativo, llegando a 64, es decir, un 27,8%. Pero en la presente legislatura, actualmente, llegamos a 76, es decir,
un 30,86% de participación. Ya termino. ¿Puedo terminar? ¿Sí? En 2000, falta poquito. En 2009, en los municipios, las mujeres representaban apenas el 7,5% de los intendentes. En su mayoría eran de municipalidades donde había ganado el Partido Socialista. Bien, el porcentaje de diputadas europeas era del 36% en 2009 y antes de la ley de paridad, el Partido Socialdemócrata y el Centro Democrático Social, Partido PP, que son este último conservador, centro-derecha, eran los partidos que, teniendo el menor número de diputadas, presentaban los valores más discrepantes relativamente a los restantes partidos, que no sobrepasaban el 8,3% de mujeres en sus listas si lo comparamos al 50% del bloque izquierda. Los 28,9% del Partido Socialista y los 21,4% del Partido Comunista. Bien, hasta 2005, voy pasando, el Partido Comunista y el Partido Socialista fueron los partidos que más invirtieron en la feminización de sus bancadas. Siendo el bloque izquierda, que nació en 1999, el más progresista. Sin embargo, los niveles de representación de las mujeres todavía continúan estando lejos del límite paritario. La designada Ley de Paridad establece que las listas para la Asamblea de la República, para el Parlamento Europeo y para las municipales o locales están compuestas de un modo de que aseguran la representación mínima del 33% de cada uno de los sexos, ¿sí? Prevé también el designado sistema de cremallera, que consiste en la obligatoriedad de los partidos políticos en no colocar más de 2 personas del mismo sexo consecutivamente en las listas. Se lo entiende, dicen ellos, como cada 3 señores debe haber por lo menos una mujer, ¿sí? En 2009, el Partido Socialista, por haber propuesto esta ley de paridad, recibió una distinción del Consejo de Europa y fue el primer partido en promover debates e iniciativas parlamentarias sobre esta cuestión, porque ya lo había hecho en 1981, en 1998, en el año 2000 y, claro, con la ley de paridad en el 2006. Bien, hay una cosa interesante que es los partidos, ¿no es cierto?, tenían ya desde 1999 un sistema interno de cuotas del 25% creado ya desde 1988, pero implementado solo en 1999, después de rechazadas sus propuestas para que fuesen extendidas a todos los partidos políticos, no solamente a uno. No obstante, aún existen factores de invisibilidad en la contribución del feminismo de Estado. Desde luego se encuentra el hecho de que los partidos son generalmente liderados por hombres que presentan la mayoría de las propuestas importantes, ocultando la influencia femenina y sus redes, que tienen un carácter disperso, poco visible o reconocible. Otro factor que contribuyó para esta invisibilidad es el poco poder que tienen las mujeres en los departamentos de mujeres de los partidos portugueses. Si lo comparamos con el Partido Socialista Operario Español, el PSOE, donde las mujeres del Instituto de la Mujer tenían posiciones de poder dentro del mismo y sus voces fueron bastante oídas y reconocidas, hablándose inclusive en aquel momento de feminismo de partido, en el Partido Socialista Portugués
Ningún presidente de su departamento de mujeres tuvo alguna vez cargo político importante. Inclusive las presidentes de las comisiones parlamentarias para la igualdad en representación del Partido Socialista, que eran bastante conocidas como Teresa Ambrosio, Julieta Sampaio, Rosario Carneiro, no eran figuras de mucho poder dentro del partido. Esta situación, y para ir terminando y no aburrirlas, cambió en 2014, cuando el bloque de izquierda nombró por votación a su primer líder, llamada Catarina Martins, y por primera vez en la historia política de los partidos gana una mujer, marcando un hito en la historia partidaria portuguesa. En 2016, el partido CDS-PP también va a nombrar por primera vez como líder a una mujer, que es la doctora Anunciação Cristas, ¿sí? Bien, terminando, les quería decir que a pesar de que han pasado 4 décadas de la existencia desde el 25 de abril, la realidad es que aún se verifica una subrepresentación de las mujeres en los cargos políticos en Portugal, tanto electos como nombrados, lo que se inscribe en el tema más vasto del acceso de este género a todos los aspectos de la vida social, económica y cultural. En todos los niveles del gobierno se evaluó que las mujeres alcanzaron un mayor nivel en los más altos estudios con clasificaciones profesionales de alto nivel de especialización, principalmente en las áreas de enseñanza y de gestión. Esto es muy importante, ¿no? Las mujeres que actualmente están liderando tienen un currículo superior a los líderes masculinos, ¿sí? Sin sorpresa, lo que presenta la mayor equidad de géneros con los partidos más hacia izquierda. Sin embargo, si lo comparamos con el panorama internacional, los números aquí presentados ponen a Portugal en la media de la representación de las mujeres. La transición del régimen introdujo sin duda a las mujeres en los varios niveles de gobierno. Si bien que hasta ahora no haya tenido mujeres electas para el cargo de presidente de la República, como pasó en nuestro país, Brasil, Chile y otros, las mujeres aún son minoría en los lugares más altos de las carreras de gestión. Podemos afirmar que la participación de las mujeres en la vida política, económica y social se benefició con el proceso de democratización. De cualquier modo, aún hay un largo camino para la verdadera igualdad de género en Portugal. Muchas gracias. ¿Te gustó? Bueno, muchísimas gracias. Es importante conocer qué es lo que está pasando en otros países. Me llama la atención esto de la ley de paridad. Nos miramos con María Luisa. ¿Qué año fue? 2006. 2006. 2006. No, 2016 los líderes dejan de ser en el CDS masculinos para ser femeninos, que es Asunción Cristas que está comandando el partido en este momento, en 2016. ¿Hay paridad también para la Unión Europea? Sí, paridad para todos. Sí. Sin embargo, perdón una pregunta, no sé si entendí más, a pesar de que está la ley de paridad, no se cumplen... No se cumplen. No se cumplen porque no hay una participación o una conciencia fuerte, ¿verdad?, de que la mujer debe participar en política también. ¿No? Es una idiosincrasia del país, ¿no? Esto pasa en las universidades, pasa en todos lados, ¿no? No consiguen. Faltan mujeres. Faltan mujeres. A ver, allá hay una pregunta. Espere que le van a alcanzar el micrófono, así podemos escuchar todas. Es un tema interesante, ¿no? Porque realmente de haber tenido la mujer tan sojuzgada y tan relegada, llegar a tener una ley de paridad, que nosotros estamos acá luchándola todavía. Fue el Partido Socialista que... Decía yo no sé si se escucha.
¿En qué año fue? Bueno. Perdón, en este relato que vos presentabas, es muy notorio el avance desde el punto de vista político y legal en Portugal. Pero es como si hubiera una escisión, es la impresión que me queda. Yo de Portugal conozco los fados, ¿no? Que es lo que a nosotros nos llega, ¿no? Saura y los fados, ¿no? Donde se nota, digamos, se va viendo la participación popular y de qué maneras, ¿no? Y las luchas, ¿no? Que se van dando. Pero digamos que lo que aparece es una escisión, digamos, muy pronunciada entre las posibilidades de participación de la mujer y la participación real, digamos. Sí, sí. ¿A qué se debe eso? ¿A qué lo atribuís vos? Buena pregunta. Lo acababa de decir ahora hace un poquito. Forma parte también de que la mujer no ha tomado mucha conciencia de que tiene que participar políticamente. Puede ser personal, porque vivo ahí. Han sido más de 50 años de dictadura, donde a la mujer se la dejó completamente de lado, los pocos conocimientos que tuvieron al principio de poder ir a trabajar, de ser independientes, cuando vino Salazar, todo esto acabó, se implantó otra vez la Iglesia Católica, la mujer forzosamente tenía que ir a casa, no podía trabajar y pasaron 50 y tal años, ¿sí?, subyugada. Entonces ahora llega el 74, libertad total, pero la cultura franquista tuvo... Hay que... Yo creo que las próximas generaciones... Europea ¿tuvo influencia en eso? Disculpa, ¿cómo? La cultura franquista europea, los vecinos, digamos. Yo creo que sí. Tuvieron mucho, porque aquí han tenido mucha influencia, sí, hasta para mi generación, mi juventud. Era la península que estaba bajo un poder dictatorial, ¿no es cierto? Ajá. Yo pienso, y esta es una opinión personal mía, que más allá si nos gusta Catarina Martins o Asunción Crista, más allá de las posiciones políticas tomadas por ambas, ¿sí?, el hecho de que ellas fueron las primeras en ubicarse como líderes de un partido, desplazando el aspecto masculino de los partidos políticos, eso cautivó a muchas alumnas mías en la universidad, por ejemplo. ¿Ves? Es un líder líderes de un partido, dos partidos fuertes, pero más allá de lo que represente cada una de ellas, ¿no es cierto?, la postura política, pero son líderes, están en la televisión, hablan, una de ellas está casada, entonces la gente, las alumnas ya empiezan, vio profesora, hay que inscribirse en los partidos, inscríbanse, vayan, ¿no? La gente joven. ¿Y en lo social, en lo laboral, hay una inserción de la mujer? ¿Se ha notado algo? Sí. ¿Un cambio grande? Sí, hay un cambio. Hay juezas, hay ministras. Las últimas décadas. Hay abogadas, directoras de universidades, rectoras de universidades. No, pero digo en las industrias, en la fábrica. Acá ¿no? María Luisa te quería preguntar algo. Sí. Disculpe un segundito que acá hay otra pregunta, María Luisa. Aquí adentro. Qué calor. Sí. De auspiciar el debate, ponerlo en la agenda pública, en la agenda de la Cámara, la realidad hay varios proyectos. Mi partido tiene como 4 proyectos, acá hay una autora del proyecto, uno de los proyectos de paridad. Muchas veces nos preguntan en las cámaras, no va a haber mujeres, no va a haber, van a haber, nos dicen los compañeros, los correligionarios. Y entonces... muchas veces se muestra esos lugares como lugares indeseables, lugares que no quieren las mujeres, que tienen que ver por ahí con una salida de los procesos, ¿no? Es decir, los lugares de toma de poder, esto se ha trabajado muchísimo en los grupos. Son lugares sucios, donde están otro tipo de cosas y las mujeres queremos estar alejadas. Pero yo creo que la ley de paridad tiene que venir acompañado por un proceso de promoción. Sí.
Y en esto creo que todas tenemos que asumir la responsabilidad del lugar que estamos, no solamente de la política, de demostrar que podemos en todos los lugares. Es decir, maravillosos hay varones maravillosos y desastres hay varones desastres. Maravillosas hay mujeres maravillosas y políticos y políticas desastres. Entonces no es una cuestión, acá hay que estudiar, hay que romperse el alma cuando uno está en función y hay que hacer un lugar. Me parece que falta la promoción de eso, ¿no? Por que eso, la Argentina, al tener, por ahí para terminar con Argentina, nosotros tuvimos tanta lucha con la ley de cupo, nos costó tanto llegar, se viola permanentemente la ley de cupo, a pesar de 25 años de ley, que esto fue como un colchón, que estamos esperando la paridad, vamos a evitar todos los juicios con la paridad. Claro. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Por eso que estaba diciendo que esta señora, Asunción Crista, principalmente Asunción Crista, joven, 44 años, ¿no? Es profesora universitaria, asociada, una tesis doctoral, tiene un bagaje cultural muy grande, está atrayendo a todas las jóvenes universitarias y eso ha marcado un punto también de referencia, bastante grande. Yo creo que a partir de ahora, no, sí, completamente, porque esta señora cautiva, como dicen en portugués, cativa, ¿no? Y es joven, entonces va a atraer al grupo joven, ¿no? Y eso es muy importante. Yo ya lo siento en la facultad, que hablan, ¿no? Que antes no lo hacían, y ahora ya empiezan las chicas, ¿no? A hablar sobre este tema, ¿no? Gradualmente. Es un proceso. Es un proceso. ¿Hay alguna otra pregunta, por favor? Creo que es importante para las argentinas, lo digo, que estemos muy atentas a los proyectos de paridad. Primero porque tenemos, digamos, un caldo muy interesante entre los partidos de gobierno y varios de los partidos de la oposición para esto, pero sobre todo porque si no estamos atentas en este momento donde hay una reforma electoral y la reforma electoral va atrás de un voto electrónico, es posible que nos quedemos sin el cupo, ¿sí? Entonces es muy importante que en la reforma electoral entre claramente no solo la mirada de la paridad, sino cómo se va a trabajar esta paridad si hay voto electrónico, porque es posible que uno entre por un lugar y no llegue nunca a una mujer, ¿sí? Entonces es como el momento justo, ¿no? Estamos en el momento justo como para pelear la paridad, así que simplemente a las mujeres que estemos atentas, que sigamos la defensa, que a todos los hombres que están en política les preguntemos y los convenzamos de que esta es una buena realidad para el país. Hay que seguir luchando. No, a ver, yo vengo de Salta, tenemos el voto electrónico, tenemos la ley de paridad con media sanción, también en diputados, no en Senado, pero el mayor problema que tenemos es el sistema electoral. Entonces, yo quería preguntarte cómo me decís, cómo entonces si está la ley de paridad, ¿cómo hacen para presentar las listas si no hay mujeres que quieran participar? O sea que incumplen la ley en la presentación de las listas, ¿ya? Sí. Eso ya no lo sabría decir, lo lamento, no sabría decirlo, eso sí que no lo averigüé, no lo averigüé. Solo contarles por ahí para las extranjeras que nosotros tenemos una canciller, mujer, que ha adherido como muy importante a la campaña Equal, que es de igualdad, en todas las instituciones internacionales, todos los órganos internacionales, que no se cumple para nada, o sea, proclamamos desde Naciones Unidas la igualdad constantemente en las convenciones, pero después no las plasmamos para dirigir los órganos internacionales. Ella convocó a todo el gabinete argentino que se comprometieron con firma a los ministros para auspiciar la paridad. Era para anunciar eso nada más. Bueno, entonces le agradecemos muchísimo a la doctora Toscano, la despedimos con un aplauso. Y bueno, tenemos que convocar a alguien para que haga el cierre de estas jornadas en las que hemos hablado las mujeres de todos los temas, en que hemos estado contando que, bueno, que nos involucramos realmente en los distintos temas. Y qué mejor que entonces contar con el acompañamiento de Leandro de Puy, que es embajador representante de los derechos humanos de la Cancillería Argentina.
un hombre muy importante que ha luchado muchísimo por toda esta temática y que hoy nos va a honrar entonces acompañándonos en este foro. Le pido por favor, lo convoco. Muchísimas gracias. Lo dejo en uso de la palabra. Qué responsabilidad, ¿eh? Ay, qué desafío múltiple, ¿no? Primero que todo, agradecerles en muy pocas palabras que me hayan invitado. Yo creo que esto es un ejercicio hace mucho tiempo que todavía le queda un tramo. Sí. Tiene como particularidad que siempre va a ser un desafío. Nunca vamos a poder decir esto ha concluido. Una larga trayectoria, no solo para decir de lucha, sino necesaria de la convivencia humana. Esta es una de las referencias más importantes de la trayectoria humana. Y por lo tanto, digo esto para no decir que uno con 2 o 3 resultados puede pensar de que este tema ha sido debidamente saldado. Va a demandar muchísimo tiempo y siempre va a ser una lucha, porque lo que demuestra también esta lucha por la paridad, por la igualdad, es que todo lo que se ha logrado ha sido luego de una conquista. No ha sido nunca un regalo. No ha sido nunca algo que ha llegado de golpe del cielo ni de alguna medida totalmente artificial. Ha sido la resultante de una larga, constante, perseverante y muchas veces muy adversa lucha, donde no siempre la respuesta que se le ha dado a quienes luchaban por estos derechos ha sido reconocida, sino que muchas veces han sufrido consecuencias, y no solamente de tipo jurídico, sino también social, de rechazo. Entonces es muy importante entender que estamos frente a un tema delicadísimo, pero de una dimensión muy trascendente desde el punto de vista humano. Hace a lo más profundo y más genuino de nuestras relaciones humanas. Por eso fue importante que por lo menos algún día surgiera como derecho humano. Originariamente no había una evaluación de esa naturaleza. El hecho de que comiencen a haber referencias específicas dentro de nuestras constituciones y dentro de en el orden internacional de algunas convenciones donde se habla específicamente de la igualdad de género, la equidad de género y los derechos específicos de la mujer como tal, no son muy antiguos, son relativamente recientes. Quiero contarles algunas breves referencias porque mi marco es un marco muy genérico para cerrar el esfuerzo que ustedes han llevado adelante. Pero recuerdo que cuando se inició el proceso democrático, aquí en la Argentina, yo tenía justamente este cargo de representante de derechos humanos del gobierno de Alfonsín, y la verdad es que cuando iba a algunos jueces del interior y les decía, señores, mire que hay una convención de derechos humanos que prohíbe, de la mujer, que prohíbe, por ejemplo, discriminaciones. Recuerdo que todavía en esa época el adulterio era solamente por parte de la mujer, el hombre, tampoco se podían presentar testigos en contra del hombre, en fin, había diríamos, una desigualdad muy profunda, muy profunda, y los jueces me decían, mire, usted me puede decir que hay una convención, pero aquí no hay ninguna ley, ningún reglamento que lo haga legislación nacional. Hubo toda una lucha para poder penetrar el orden, los progresos que se registraban en el orden internacional dentro del derecho interno.
Y en ese sentido la democracia ayudó mucho, porque la ley que vino después fue con respecto desterrar los hijos extramatrimoniales, las consecuencias hereditarias, etc. Es importante reflexionar cómo el proceso democrático contribuyó y permitió diríamos, desmantelar un arsenal jurídico represivo con respecto al tema de la mujer y también en beneficio de los hijos, y cómo el propio derecho internacional y las convenciones ayudaron. De ahí que en esta primera y primaria reflexión apunta a dos cuestiones. Una esta, que es una conquista, nada se regala, es una lucha. Y lo otro, la parte internacional, es cómo las experiencias de uno ayudan a otros y viceversa, y lo importante que tiene que estos encuentros tengan una dimensión regional, porque es una batalla que nos concierne a todos. Y lo que pasa en un país también se vincula con lo que pasa en el otro, y no solamente es importante el intercambio de información, sino también de experiencias válidas, y otras que también son importantes retomar y retener cuando hay retrocesos. Y fíjense ustedes que así como progresamos en algunas cuestiones, en otras retrocedemos. Y esto es un poco el desafío del movimiento hacia adelante, que nos interpela a todos. El hecho de que y aquí hago una reflexión muy común, digamos, la aparición del fenómeno de la trata como un fenómeno generalizado de crimen organizado, que está generando una suerte de epidemia en nuestras regiones. Y bueno, es una prueba de que siempre van a aparecer fenómenos en donde van a vulnerar aún más la situación particular de la mujer, y que esto nos va a también marcar otra cuestión, que solo no podemos, que el tema de la trata de personas es algo que no solamente implica acciones en fronteras adentro, sino también fronteras afuera, y que es justamente en esa ductilidad tan perversa que tiene el crimen organizado, que se expande también al narcotráfico y a otras cuestiones conexas, es precisamente esa movilidad y esa posibilidad de moverse en un territorio más amplio que el nacional para escapar a las leyes nacionales y de esa manera actuar con una enorme eficacia. Por lo tanto, yo me permitiría sacar una conclusión un poco genérica, pero me parece muy aplicable a estos encuentros. Es importante sacar algunas conclusiones, y yo creo que de los relatos, surge con mucha claridad la necesidad, por ejemplo, en nuestra región, por lo menos en nuestra región, de establecer alguna legislación, algún tribunal de lucha contra el crimen organizado, y que tenga instrumentos apropiados para poder contemplar adecuadamente el tema de la mujer, que hoy es víctima central de esta epidemia que está atacando, ¿no?, de una manera burda y que no frena. Entonces, y está claro que nosotros con estos sistemas de extradición tradicionales que pasan por el Ejecutivo, no vamos a poder encontrar mecanismos reales de sanción, porque ellos actúan con mecanismos muy modernos, muy eficaces y de una enorme fluidez en la implementación. Esto lo digo porque creo que iniciativas de este tipo tendrían que venir desde un pensamiento como es el del Mercosur. Cosas importantes, diciendo, bueno, vamos a trabajar para poder... Es cierto que hay otras cuestiones, el crimen organizado no sé, pero se articula muy bien todo lo que es crimen organizado para potenciarse y tener mayores resultados. La trata para el tráfico también para la venta de la economía negra, y de esa manera se va construyendo un arsenal, un paraestatal económico muy, muy poderoso. Quiero decirles porque la humanidad tiene que darse respuestas adecuadas a cada momento. A mí me ha tocado como experto visitar algunos países en guerra o en situaciones de conflicto armado e intervenido, y yo no les quiero dar una visión negativa, simplemente decirles de que
Si ustedes miran el mapa de las víctimas de la guerra, van a ver ustedes que en general, hoy, con las formas en que se lleva adelante la guerra, a lo mejor hay que disfrazarse de general para no sufrir las consecuencias. El gran número de víctimas en este momento son población civil y dentro de la población civil mujeres y niños. Entonces estamos frente a un mundo que se concibió para un desarrollo de los conflictos armados de una manera, hoy no tiene los mecanismos para dar protección precisamente a esto que es lo más sensible, lo más inmediato. Son algunas reflexiones de orden general antes de entrar en simplemente lo que yo he visto que ustedes han evocado como cuestiones centrales, que es un poco la paridad en la cuestión política y en la vida pública, ¿no es cierto?, de la mujer. Y creo que ha habido notorios avances. Yo quiero permitirme contarles una anécdota. No sé cómo, siempre la pienso, pero quiero contarles realmente cómo fue mi experiencia en la lucha por la igualdad de género y la igualdad de... Y recuerdo que todos los años, cuando iba a salir la ley de cupo, venían las mujeres que militaban, las diputadas y que apoyaban. Entonces, y se reunían, acá siempre a la puerta porque se iba a tratar la ley sobre cupo, pero siempre se trataba el último día. Y a última hora la ley no salía. Bueno, a las 4 de la mañana decidieron cerrar el orden del día y no salían nunca. Entonces siempre venían. Y en eso hay que reconocer que había una gran pluralidad entre estaba Morini, estaba Florentina, estaban las grandes luchadoras históricas, desde el propio, diríamos, desde la época de mucho antes del cupo, y estaban también Inés Botella, estaban muchas otras, Udulic de Correa, pero la verdad es que era un grupo muy compacto, se reunían, bueno, y algunos hombres que podíamos participar, no éramos muchos, pero algún diputado que pasaba, qué sé yo. Entonces, lo cierto es que yo en ese momento era embajador, creo, y no sé, porque en esa lucha yo he sido 3 veces embajador ya en periodos, después dejado, ido a las Naciones Unidas, he tenido otro desempeño, he sido auditor general hasta hace muy poco tiempo, pero recuerdo que en ese momento se me identificaba como alguien de la Cancillería. Y para que ustedes vean un poco también las secuelas a la inversa, en 2 palabras, la anécdota se sitúa, en ese momento todavía había doble padrón femenino y padrón masculino. Bueno, yo vine un poco apurado, como pasé por ver a algunos diputados, les dejé dicho, che, ojo, esta vez tienen que bajar, tienen que votar, etc. Y me retiré, vine abajo, estaban ellas reunidas, estaban todas reunidas y me acuerdo que pasa lo siguiente, hay una de ellas, entre las personas que estaban ahí, dice, che, dice, ¿y ese que está ahí? Dice, entonces, le dice, es de la Cancillería, es embajador. Ah, y le dice, ¿no te dije que los gays nos iban a infiltrar? Bueno, hubo otra que le dijo lo contrario, le dijo al contrario, tené cuidado. Pero recuerdo muy bien que también subo a ver, después de esto, subo a ver si el diputado, amigo mío de San Luis, ¿no es cierto? A mí me dicen el chungo en San Luis, no me conocen por Leandro después. Entonces, yo subo y voy y paso por el diputado de San Luis, y el diputado de San Luis ve una nota que estaba escrita. Entonces, cuando lo había pasado al comienzo, decía la nota, vino Leandro, el chungo de Espuy, para que bajes y votés porque él, no sé qué. Y entonces no estaba él ni ella, pero él le había escrito a ella, le dice, pero no seas sonsa, le dice, ese no viene por las mujeres, no viene por el voto, dice, ese viene por vos. Le dice, y además que yo jamás voy a imaginar que el chungo va a cambiar de padrón. Bueno, la verdad es que se vivía un poco como algo
tanto exótico, pero salió esa ley. Y yo creo que hay que reivindicarla mucho porque más allá de que uno puede estar o no por el cupo, etcétera, significó un progreso enorme y sobre todo subrayó el esfuerzo de un grupo consciente de mujeres que avanzaban y demostraban que estaban dispuestas a avanzar. Morini, María Teresa Merciade Morini, le presentó una denuncia en la OEA y lo ganó al juicio por violación de la ley de cupo, etcétera, al radicalismo en Córdoba. No solamente en ese un momento un gobierno nacional de él, a su propio partido, y ella se le metió una denuncia y la ganó y lo obligó al Estado argentino. En fin, creo entonces que en este caso uno de los aspectos más importantes es la lucha de la mujer en la escena pública y por lo tanto en la parte política. Creo que con la reforma electoral hay una oportunidad privilegiada para avanzar y cubrir todas aquellas cuestiones que la legislación ha dejado y la práctica ha mostrado como algo irregular. Pero querría terminar mis reflexiones alentándolas, diciéndoles la importancia que tienen todos estos temas y articular todas las luchas que se llevan a cabo y también tratar de apoyar a aquellas que tienen un cierto desarrollo y cierto liderazgo. El apoyo a estas personas, a los luchadores, siempre tiene importancia. Fíjense ustedes que ya me sitúo en el plano internacional. En Naciones Unidas, por un desequilibrio, inequidad en las cuestiones de género que estaban planteadas a nivel de los altos representantes, en las altas representaciones, surgió la idea de promover lo que se llamó y se señalaba recién igualdad de género, ¿no es cierto? G-cual. Esta es una iniciativa muy importante que ha promovido nuestra canciller. Ha sido una de las líderes en la promoción de esto. Y lo ha sido no solamente en Naciones Unidas, sino que está implementando y ha creado un grupo, una unidad focal para implementar aquí, a nivel de la Cancillería, los mismos principios que se están promoviendo a nivel de Naciones Unidas. De tal manera que no solamente estamos hablando de jerarquía en los cargos de la propia organización, que es muy grande y muy poderosa, sino también en la propia Cancillería. Y esta promoción abarca la circunstancia de que no solo en la Cancillería tiene que haber igualdad, tiene que haber también en la política exterior y fíjense ustedes, los nombramientos en el exterior que realiza la Cancillería y en particular en los nombramientos de los expertos y la representación que cumple el país. Esto es algo que es muy importante decirlo. Hay un punto focal para implementar esta igualdad de género dentro del propio sistema de la Cancillería, pero también en las representaciones exteriores y en el rol que las mujeres pueden cumplir en múltiples tareas de otra naturaleza, pero que pueden ser como expertas, como miembros de comité, integrantes de delegaciones, etc. Creo que ahí hay un enorme mensaje de coherencia que se da en un momento muy particular, que si el mundo reconoce, cumple con su promesa de que por fin llegará una mujer a la ONU, secretaria general, bueno, de los distintos candidatos, una de las mejor posicionadas es ella, pero al mismo tiempo es dentro de las mujeres la que está mejor posicionada. Esperemos que el mundo cumpla con lo que promete y de esa manera dé un ejemplo de que se avanza algo en la igualdad de género. Es con una reflexión un poco alentadora para el país y la región que yo les agradezco infinitamente, las aliento y pido que me incorporen siempre en esta lucha que va a ser para siempre. Gracias.
Bueno, agradecemos enormemente al embajador Dupuy que nos haya acompañado, que nos aliente y bueno, lo felicito. En nombre de todas les agradezco. Y bueno, no sé si alguna quiere hacer alguna aclaración o comentario. Si no, las dejó sin habla, para que las mujeres queden... Bueno, a ver, vamos con una parroquial. El embajador representante especial para derechos humanos en el ámbito internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto invita a usted a la recepción con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas el día martes 30 de agosto a las 18:30 en la Casa 1 del Palacio San Martín. Adjuntamos a continuación invitación y solicitamos tenga bien confirmar su recepción. Así que bueno, quedan de parte del embajador formalmente invitadas a participar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.